Hola a todos, con ustedes el instructor FIDE Gerardo Hernández en el ciclo de partidas de Víctor Korchnoi. Veremos a continuación la sexta partida del match disputado en Merano, Italia, el año 1981, donde Korchnoi, como challenger, aspiraba a derrotar al entonces campeón del mundo, Karpov. Esta partida, la sexta del match, fue disputada el 15 de octubre de 1981. Por fin una victoria del desafiante. Es como un rayo de luz en la penumbra, como una esperanza renacida. La puja entre estos dos colosos del tablero tiene matices particulares que a cada momento podrían ser señalados. Las que ocurren en el tablero y también fuera de él, en las que son protagonistas directos y en las que el rol pasan a desempeñarlo los que forman separadamente el entorno de los jugadores. Entran y salen como en gigantesco escenario los personajes. Los periodistas acreditados en Merano transmitían detalles que hacen el cotidiano vivir, especialmente los días en que no hay partidas. Así nos enteramos de que partió a Moscú la esposa del campeón, que también llegaron o fueron otras señoras analistas y que, en fin, comieron torta y están contentos. También hubo partidas y arribos a y desde Suiza, el cambio de asesor principal, conferencias de prensa que se anuncian y no se realizan, etc. Pero a medida que se transcurría el match, lo que pasa en el tablero tiene una mayor relevancia. Los resultados por encima de las alternativas impactan y lo que en síntesis se registra, los estudios realizados como parte de la preparación afloran y se da el caso, como en esta sexta partida, de que el duelo analítico se inició hace tiempo y tuvo su mayor expresión en Baguio. Allí, en la última experiencia, siempre con las blancas, el campeón obtuvo una aplastante victoria como consecuencia directa de la variante. Hoy el desafiante, no obstante, esa derrota está dispuesto a emplearla. ¿Encontraron algún error en el último esquema en Baguio, Filipinas, el año 78? ¿O simplemente un camino para orillar los problemas tácticos que se presentaron en aquel entonces? El dispositivo de defensa tiene los mismos fundamentos, pero con una amplitud del panorama. Ahora las negras pueden ensayar una expansión en el ala de dama y se presentan continuaciones tácticas que el campeón debe atender. Este quiere hacer prevalecer la buena configuración de sus peones, mantener el que lleva de ventaja y no perder el control de su reducido territorio del ala de dama. En el medio juego, cuando ya es imposible manejarse con las fórmulas minuciosas del estudio previo, se revuelca en el tablero la destreza y la idiosincrasia del jugador. Korchnoi había creado una posición aguda de ataque y domina buena parte del campo. Tiene una posición cómoda, sus piezas mayores con un excelente radio de acción, más la presión que ejerce el peón central conjuntamente con lo del sector de la dama, han creado un panorama dinámico, complejo y también harto dudoso, porque el campeón ha manejado con maestría la reagrupación de sus fuerzas sin perder las chances que brinda una defensa activa. Tal como se presenta al medio juego, ambos maestros están obligados a ejecutar sus planes con seguridad y precisión. Es aquí donde el reloj hace sentir su presencia y evidencia lo que es, un tirano que más aprieta cuando más se lo necesita. Aquel hombre quisiera tener atributos para detener su marcha. El jugador de ajedrez de golpe se encuentra prisionero del tiempo y con el temor de las rojas manecillas que pueden decretar su derrota. No importa lo que esté ocurriendo en las 64 casillas, pero el tiempo autorizado, 2 horas y media para cada uno y 40 jugadas a realizar, debe ser fiscalizado para brindar iguales posibilidades. Esta necesidad surgió en el siglo antepasado. Un maestro inglés, Poulsen, cuando tenía una posición comprometida, meditaba cualquier cantidad de tiempo antes de hacer su jugada. Esto de no hacer la jugada y cansar al rival, eran campeones los ingleses. La necesidad de ejecutar con precisión en una posición complicada y apurado por el tiempo se convierte en una lotería. Korchnoi tira por la borda la magnífica labor realizada. Como se señala en el comentario, el negro mantenía sus chances con dama E5, pero aquí se presentó lo inesperado. Karpov, con 40 minutos para pensar, responde rápidamente y deja pasar la gran oportunidad. El desafiante veloz hace su última jugada ante el control del tiempo y es la mejor. Gana. Así se escribe la historia. Bien, comenzamos con esta hermosa partida disputada, ¿no es cierto?, el 15 de octubre de 1981 y que correspondía a la primera victoria del aspirante en este famoso match por el título mundial.
Con las piezas blancas, Karpov, el campeón del mundo, y con las piezas negras, el challenger aspirante Víctor Kornois. E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6. Esta vez el negro se encamina por senderos clásicos, tanto la berlinesa de la segunda partida como la Petrov de la cuarta, por una excelente estrategia del campeón en aquella y trágicos errores del desafiante en esta condujeron la derrota al negro. Alfil A4, caballo F6, enroque corto, caballo por E4. La variante Morphy abierta, donde Kornois era un verdadero especialista, al punto de haber redactado en la enciclopedia yugoslava de esos años los capítulos correspondientes a esta defensa. Asimismo, este esquema constituyó en el anterior match de Baguio del año 78 una de las armas fundamentales del desafiante, habiendo planteado esta apertura en las partidas 2, 4, 8, 10, 12, 14, 24 y 28 de dicho match. Concretó un score de 2 derrotas, 1 victoria y 5 empates. D4, B5, alfil B3, D5, D por E5, alfil E6, C3. Lo más clásico, solo en las partidas 8, 10 y 12 de Baguio, Filipinas del 78, el campeón ensayó caballo B a D2 y dama E2 respectivamente. Luego tenemos C3, alfil C5, la línea favorita del negro, que debió ser abandonada después de la categórica derrota de la partida 14 en Baguio, Filipinas del 78. Estable esperar que tiene una mejora para las piezas negras. Caballo B a D2, enroque corto, alfil C2, alfil F5, caballo B3. Esta posición fue alcanzada en las partidas 2, 4 y 14 del match de Baguio del 78, donde al principio el negro obtuvo rápidamente el equilibrio. En efecto, en la partida segunda se produjo la siguiente continuación. Alfil G4, caballo C5, caballo por C5, torre E1, D4, H3, alfil H5, C por D4, alfil por F3, dama por F3, caballo por D4, dama por C3, dama por D5, alfil E3, caballo por C2, dama por C2, caballo D3, torre E D1, torre F D8, dama por C7, dama por E5, dama por E5, caballo por E5, B3, F6, alfil B6, torre por D1, torre por D1, torre C8, torre D2, H5, alfil E3, rey F7, F4 y tablas, mientras que en la cuarta se derivó de la siguiente manera: alfil H4, H3, torre E8, alfil F4, caballo E6, alfil D2, caballo C5, alfil F4, caballo E6, alfil D2, tablas. Pero en el juego 14 el blanco preparó un análisis excelente que dejó al desafiante sin chances, constituyéndose en la mejor partida posicional de ese match de 1978. A partir de esa demostración, el desafiante debió abandonar esta línea, pues los análisis establecieron que aún con la mejor defensa, el negro debe soportar penosamente una situación demasiado pasiva. Al ponerse sobre el tapete nuevamente esta variante, la expectativa quedaba centrada en la novedad que el negro debía plantear, mejorando sus posibilidades con respecto al ejemplo anterior. Alfil G6. Esta es la variación introducida a lo anteriormente jugado entre ambos contrincantes. En la enciclopedia yugoslava figuran 2 ejemplos de la misma, entre ellos uno del propio Karpov, que serán oportunamente citados. Caballo F a D4. La jugada de Karpov. Una alternativa sería A4, alfil B6,
A por B5, A por B5, torre por A8, dama por A8, dama E2. Si dama por D5 viene caballo por C3, B por C3 y alfil por C2, con mejor juego de las negras, que corresponde a la partida de Tumarkov contra Savon, campeonato soviético de 1969. Bueno, tenemos ahora alfil por D4, virtualmente obligado, ya que si caballo por D4 venía C por D4, alfil B6, F3, caballo G5, alfil por G5, dama por G5, F4 y una peligrosa iniciativa del blanco, según el ejemplo de Kostrów con Pioch en Polonia el año 1973, donde tenemos alfil por D4, C por D4. También es interesante la alternativa caballo por D4, caballo por D4, C por D4, C5, o y viene alfil por E4, o bien F3, C por D4, dama por D4, caballo G3, torre F2, en ambos casos con ventaja del blanco. Volvemos a la línea, C por D4, A5, iniciando operaciones en el ala dama. Ahora se desata una puja estratégica, donde el negro, con un grave problema en la columna C, trata de aprovechar su buen desarrollo para provocar algunos cambios y quedar con un caballo contra el pasivo alfil de cuadros negros. El blanco busca completar el desarrollo afirmando la base de su centro y llegar cuanto antes a realizar F3, que marcaría el rechazo de la iniciativa del adversario. Esto de inmediato fracasaría. ¿Por qué? De esta manera. F3, A4, caballo D2, caballo por D2, con excelentes perspectivas del negro. Por lo tanto, blanco juega alfil E3, A4. Acá el negro se aparta de lo conocido. Caballo B4, alfil B1, A4, caballo D2, A3, dama C1, con ventaja del blanco, según los analistas yugoslavos. El ejemplo pertenece a la partida de Karpov con Savon en Moscú el 71 y ha sido obviamente la fuente de la inspiración para preparar la variante. La diversión del texto marca el comienzo de la maniobra preparada para mejorar las posibilidades del segundo jugador. Caballo C1, obviamente caballo C5 sería malo, y caballo D2 provocaría el cambio que el negro desea. Tenemos caballo C1, A3, B3. Bueno, este movimiento A3 y la secuencia que sigue constituyen la médula de la preparación atribuida a Leon Chankovich, uno de los ayudantes de Korner, fuerte jugador ruso radicado en Estados Unidos en esa época. B3, F6, E por F6. Poco prudente parece la alternativa F3 por la fuerte continuación, E por F3, F por E4, torre por F1 jaque, rey por F1, E por D4, alfil por D4, dama H4, con múltiples amenazas. El blanco se ve forzado a postergar su proyectada expulsión del vigía negro en la casilla E4. Entonces, volvemos a la movida 18, E por F6, dama por F6, caballo E2. Es indispensable eludir la penetración del caballo en C6. Caballo B4, buena jugada, una de las claves de la estrategia negra. Ahora fracasaría por parte del negro jugar alfil por E4 por D por E4, obteniendo la casilla D5 para el caballo negro. Se impone un molesto retiro del alfil, trabando el desarrollo de las blancas.
alfil B1, dama E7. El negro con buen criterio busca impedir la liberadora F3 sabiendo que la estructura del adversario es más sana. Dama E1, torre F, E8. Todo gira alrededor del tema de F3 del blanco. Caballo F4, alfil F7, dama C1. Ya se vislumbra la maniobra torre E1 seguido de F3 con clara ventaja del campeón. C5, buena jugada. El negro no puede abandonar la iniciativa, pues ello sería fatal. Con la jugada realizada y a costa del sacrificio de un peón, por otra parte, débil e inútil, consigue un peón central pasado que le otorga un buen contrajuego. D por C5, dama F6, alfil por E4, torre por E4, caballo E2. Una jugada polémica que permite la inmediata expansión central negra, pero se garantiza una sana reestructuración de su fuerza. No quedó clara la corrección de la alternativa que venía de la siguiente manera. Dama D2, torre A, E8, caballo E2, dama B2, torre F, D1, caballo C2, torre A, B1, caballo por E3, con juego muy táctico. Caballo E2, D4, caballo G3, torre 5 a E8, dama D2, buena jugada, caballo C6. No era posible, ¿no es cierto?, D por E3 por F por E3 y el blanco consolida su ventaja. Ahora las chances se equilibran. El excelente sacrificio de peón del desafiante ha creado un importante peón central que debe ser vigilado y el caballo negro, tan precariamente ubicado hasta hace poco, ha conseguido una fuerte posición de bloqueo. Alfil G5, dama E5, torre A C1, D3. Este peón, verdadera pica de Flandes de la posición, sumado a las posibilidades futuras de dama B2 y caballo B4 con fuerte presión en el ala de dama, compensan al negro por la desventaja material. Torre F D1, alfil G6, alfil E3, torre E6. Es hora de aumentar la presión en la columna abierta. Alfil F4, dama F6, torre E1. El campeón decide aliviar el tablero de alguna pieza pesada, pero necesita al menos una torre para proteger la primera línea y al mismo tiempo evitar la incursión negra de dama B2. Torre A, E8, torre por E6, torre por E6, torre B1, H5. Buena jugada. El desafiante aprovecha la obligada pasividad de las fuerzas blancas para constreñir su posición aún más. Evidentemente necesita quebrar la sólida estructura defensiva antes de que se organice una adecuada reagrupación. El tiempo presiona al negro, pero este, muy compenetrado de la posición, juega bien. H3, necesaria para evitar H5 y H3. Provocaría la gran debilidad de las casillas blancas en el sector del rey, agravada por la existencia de alfiles de distinto color. H4, alfil G5, dama D4, alfil E3, dama D5. Serio error motivado por los apremios de tiempo que pone en peligro toda la elaboración previa del talento estratégico del desafiante. Era indispensable haber jugado dama E5 para obligar a caballo F1. Con la jugada del texto, es decir, dama D5, se ofrece al blanco una gran oportunidad. Caballo F1, mala jugada, increíble error del campeón. Con 40 minutos en su reloj contra medio minuto de su oponente, Karpov se precipita sin hacer una clara evaluación de la posición. Eso se da mucho cuando hay jugadores que desean aprovecharse y juegan rápidamente para que el rival no tenga tiempo de pensar, que es un error. La gran chance consistía en aprovechar la clavada del peón en D6,
D3 y maniobrar con la fuerte jugada caballo E2, alfil E4, caballo F4, dama G5, F3, caballo E5, torre F1, conduciría a la inmediata catástrofe. ¿Será que la ansiedad del blanco frente al apremio adversario pudo más que la experiencia? Con lo que no solo su juego se hubiese derrumbado, sino que pasaría a estar mejor el blanco. En efecto, la amenaza del triple salto del caballo con esta jugada, amenazando caballo F4, con lo que no solo su juego no se hubiese derrumbado, sino que pasaría a estar mejor. En efecto, la amenaza triple del salto mencionado no puede ser fácilmente conjurada, y la inevitable simplificación favorecería abiertamente al primer bando. Entonces, tenemos finalmente en esta partida, parecería habérsele negado a Karpov por los favores de Dios Cronos, habitual aliado del campeón en sus duelos contra Corno, es decir, el tiempo. Caballo F1, alfil E4. El ataque que no podrá ser rechazado. A pesar del reloj, el desafiante realiza el juego más incisivo. Ya llegó a la movida 40. Alfil F4. Todavía Karpov se precipita en su falsa defensa. Claro que F3, alfil por F3, G por F3 y caballo E5 conduce a una solución, a una situación angustiosa, pero ahora el abandono es inmediato. Acá se suspendió la partida con esta jugada, alfil F4. Y Cornoy dejó bajo sobre la obvia alfil por G2. El blanco abandonó sin reanudar la partida, ya que si jugaba caballo E3 venía dama F3, caballo por G2, si dama por D3, alfil por H3, decide todo inmediatamente. Y a caballo por G2, torre E2, ¿no es cierto?, ganando. Excelente modelo de lucha, al margen de las imprecisiones finales que pudieron modificar el resultado, donde el reloj no fue un factor ajeno. Se rescata el espíritu del Challenger, que parece intacto a pesar de recientes adversidades, y un Karpov cauto y atildado en la defensa, que presa de una inexplicable ansiedad provoca el colapso de su posición. Querer ganar rápido y sin pensar muchas veces es sinónimo de desastre. Y con esta jugada, en la sexta partida, Cornoy se colocaba 3-1, por lo menos a 2 puntos, y no los 3 primeros puntos de derrota que ya había tenido. Bien, espero que les haya agradado esta partida y las que he comentado anteriormente sobre este tan interesante match de Merano, Italia 1981. Muchas gracias y nos veremos próximamente.